Qué bendición, qué bueno reencontrarnos en este curso Discipulado, un estudio bíblico para cristianos. Recuerde, si usted no ha tenido contacto con las lecciones anteriores, pues las puede conseguir en los enlaces que aparecerán al final de esta lección. También en la descripción de este video, usted puede encontrar la página donde puede descargar en formato PDF el material que sirve de base para este estudio. Vamos a empezar de inmediato con la lección número 7. Aquí tenemos una lectura en Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25 que dicen: El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Y hay una pregunta interesante. ¿Qué es lo máximo que un discípulo puede alcanzar? Y estamos hablando desde el punto de vista del discipulado cristiano. ¿Cuál es el nivel máximo al que puede aspirar a llegar un discípulo de Cristo? Simplemente ser como su maestro. En el mundo, un ser humano puede llegar a tener discípulos y los discípulos pueden aventajarle. Ahora, en el sentido espiritual, ya en el discipulado, nosotros y Cristo, lo más que nosotros podemos llegar a aspirar, y ya eso es una tremenda bendición por la gracia de Dios, es ser como su maestro. Es ser como su maestro. Y hay que aclarar, nosotros los seres humanos nunca, bajo este cielo en el que vivimos, con este cuerpo, llegaremos a ser como Cristo. Pero eso no es para desanimarnos. Eso al contrario es un motivo para que sepamos que no hemos llegado y sigamos creciendo. Eso es una motivación y es una realidad que debemos conocerla. Leemos otra porción, Lucas capítulo 6, versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Interesante, interesante. Y surge la pregunta, ¿cómo se puede identificar al discípulo perfeccionado? Alguien que está siendo perfeccionado por Dios. ¿Cómo se puede identificar a ese discípulo? ¿Cuáles son las características? Ofrenda mucho, habla mucho de Biblia, predica muy bonito. O sea, ¿cuáles son las cosas por las que yo puedo decir, ese es un discípulo de Cristo que está siendo perfeccionado por Dios? Respuesta, es como su maestro. Y perfeccionado aquí es que madura, que crece, que es completado. Y ese es un proceso espiritual en la vida del cristiano. Ahora, ¿cómo yo identifico un verdadero discípulo de Cristo? Tiene un carácter como el de su maestro, es como su maestro. Lamentablemente hoy en día hay mucha gente que dice que es discípulo de Cristo, sin embargo, vemos que viven conforme a sus propias ideas o viven conforme a las filosofías del mundo, quieren ser como alguien en el mundo, y el verdadero discípulo de Cristo debe aspirar a ser como Cristo, el que está siendo perfeccionado por Dios, el que está madurando, el que está creciendo, debe verse que es como su maestro. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con Pedro el día que el Señor fue apresado, la noche que el Señor fue apresado? Le dijeron, tú eres de los de Él porque tú hablas como Él. Interesante, ¿verdad? Y hay otra pregunta. ¿Qué meta debemos tener como discípulos de Jesús en vista de lo que hemos visto en estos dos versículos, estas dos porciones, y lo que ya se ha explicado? ¿Qué meta usted y yo como discípulos de Jesús debemos tener? Seguir creciendo hasta ser como Él. La meta de cada discípulo de Cristo es llegar a ser como Cristo. Y surge una pregunta que no está en el material, pero es una pregunta que yo te hago. ¿Anhelas, deseas,
¿Aspiras tú a llegar a ser como Cristo o te conformas con saber algunos versículos de memoria? O quizás eres de los que les gusta leer mucho y tu mayor gozo es leer para tener conocimiento. ¿Tú aspiras a ser como Cristo? ¿Ese es tu anhelo? ¿Tú quieres tener un carácter como Cristo? Eso define muchas cosas en tu vida y en mi vida, en la vida de cada discípulo verdadero de Cristo. Seguimos avanzando. Es necesario saber bien cómo es el Maestro para parecernos a Él. Si alguien que está siendo perfeccionado, si alguien que crece o madura es alguien que es igual, se parece a su Maestro, entonces hay que conocer bien al Maestro para poder parecerse a Él, porque si no se va a parecer a cualquier otra cosa. ¿Qué oportunidades tenían los 12 discípulos para conocer profundamente a su Maestro? Los 12 tenían oportunidades que tú y yo no tenemos, pero ellos las tenían, el Señor se las concedió por gracia, para que ellos pudieran conocer profundamente al Maestro. ¿Cuáles oportunidades eran esas? Bueno, los 12 se relacionaban a diario con el Señor, de una forma personal, íntima, que tú y yo no tenemos esa relación igual que ellos. Ellos caminaban con el Maestro, iban detrás de Él, junto con Él, comían con el Maestro, hablaban, conversaban cara a cara con el Maestro, lo escuchaban enseñar a diario, todas sus enseñanzas las tenían de primera mano, no era que habían leído sobre Él, era que lo habían visto enseñar, tratar a la gente, conversar con la gente, o sea, estaban con Él, lo conocían de primera mano, tenían una relación personal, íntima, claro. El Señor estaba de manera corporal, de manera física con ellos. Entonces, en vista de eso, nos preguntamos, ¿qué oportunidades tenemos para conocer profundamente a nuestro Maestro? Ok, los 12 tenían esas oportunidades. Caminaban, comían, hablaban, escuchaban al Maestro ahí de tú a tú, cara a cara. Ahora, tú y yo, como discípulos que decimos ser de Él, ¿cuáles oportunidades tenemos para conocer profundamente? Y oiga, profundamente. Una cosa es que yo sepa acerca de alguien y una cosa es que yo conozca a ese alguien de manera profunda, personal. ¿Cuáles oportunidades tenemos tú y yo? Bueno, nosotros tenemos su palabra, la Biblia, para escucharlo, conocer sus enseñanzas. Tenemos la oración para hablarle, escuchamos la Biblia predicada y enseñada, no solo nosotros la tenemos para leerla en nuestros hogares, para estudiarla en nuestros hogares, para buscar significado de palabras, para ver cómo podemos aplicar esa palabra que leemos en el devocional, sino que la escuchamos predicada y enseñada por siervos escogidos por Él. Podemos también caminar a diario en intimidad con Él, tomar tiempo, apartar tiempo para estar con Él, no de manera física porque Él no está aquí corpórea con nosotros, pero sí de manera espiritual usando los medios de gracia que Él nos ha concedido. El Espíritu Santo vive en nosotros, el otro consolador. Cristo es un consolador y Él prometió otro consolador que es el Espíritu Santo. Y debido a la obra del Espíritu Santo en nosotros podemos caminar en intimidad con el Señor. Debemos apartar tiempo de manera voluntaria, porque lo queremos así, para pasar tiempo con el Señor. Podemos hablar todo el día con el Señor, podemos tomar cualquier momento, pero debemos tener un tiempo definido también para tener intimidad con Él. Y usar el tiempo para congregarnos también como iglesia, como cuerpo. Eso se conocen como medios de gracia, su palabra, la oración, el poder escuchar la predicación, el poder congregarnos, son medios de gracia. Ahora, tenemos esos medios de gracia. Si queremos parecernos al Maestro, pues debemos conocerle bien. Y hay otra pregunta.
Si no llegamos a conocerle bien, si tú y yo no llegamos a conocer bien al Maestro, a Jesús, ¿cuál será el resultado de nuestro discipulado? ¿Será un discipulado correcto? ¿Qué puede pasar si tú y yo no llegamos a conocer bien a Jesús? ¿Sabe lo que va a pasar? No seremos como nuestro Maestro. No seremos perfeccionados. No creceremos y maduraremos. Cojearemos espiritualmente. Por eso es que yo siempre aclaro que el discipulado no consiste simplemente en que usted vea estas lecciones. No es que usted lea un libro de discipulado. No es que usted tome una clase durante 2 meses, 3 meses, 1 año, y luego para ser bautizado, para ser aceptado como miembro de la iglesia. El discipulado es toda la vida del cristiano, es toda una vida aprendiendo acerca de Jesús y aprendiendo de Jesús, directamente de Él. Entonces, si tú y yo no conocemos a Jesús, como lamentablemente sucede con la mayoría de los que dicen que son cristianos, que el Jesús que conocen es un Jesús extraño, que les acepta todos sus caprichos, les acepta todos sus pecados, que les permite ser como el mundo, parecerse al mundo. Bueno, hay problema. Tenemos que conocer bien a Jesús, como Él se muestra en su palabra, como Él se muestra en la obra de redención, como Él se muestra en su creación, porque todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Si queremos ser perfeccionados espiritualmente, si queremos ser completados en la vida cristiana, si queremos crecer y madurar, debemos conocer al Maestro, porque la aspiración nuestra debe ser llegar a ser como el Maestro. Vamos a observar por lo menos 3 modelos de discípulos. 3 modelos de discípulos. O 3 características que debe tener un discípulo que quiere parecerse a Cristo. Es mejor así. Humildad y servicio es la primera característica. Eso lo encontramos Juan capítulo 13, versículos 12 hasta el 17. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, y presten atención, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor, el amo y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Usted ve, no solo quedarse en el conocimiento, pero qué interesante esta porción, ha sido motivo de discusión por algunos aspectos, pero no vamos a entrar en eso para no apartarnos del espíritu de esta lección. Seguimos. Lucas 22, versículos 24 a 27. Y esto es entre los discípulos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Eso siempre está en todas las relaciones humanas. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, benefactores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y aquí está hablando de mayor en edad, no en rango, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, ese es el mayor. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow, interesante.
Ustedes me llaman Señor y Maestro y dicen bien porque yo lo soy. Sin embargo, yo les he lavado los pies. Ustedes quieren saber quién será el mayor entre ustedes, quién ocupará los primeros lugares. Bueno, se supone que el mayor es el que se sienta a la mesa. Bueno, yo que soy el Señor, que soy el Maestro, estoy entre vosotros como el que sirve. Wow. Eso hay que explicarlo bien, porque eso tiene unas enseñanzas muy profundas que muchos líderes, supuestos líderes espirituales, hoy deben escudriñar y darse golpes en el pecho y pedir perdón por muchas actitudes contrarias a estas que hay en sus vidas. ¿Qué hizo el Maestro? ¿Qué hizo el Señor? El que se debe sentar a la mesa, el que debe ser servido. ¿Qué hizo Él? Les sirvió siendo el amo, siendo el Señor. Jesús les sirvió. Hoy en día hay mucha gente llamada líderes que quieren que los demás les sirvan. Y yo he estado viendo algunos videos en internet de cosas que hacen algunos llamados pastores, algunos llamados líderes en iglesias, que encima de que rayan en lo ridículo, también en lo blasfemo, y demuestran que o no son verdaderos cristianos o no les interesa parecerse a Cristo, lo que en definitiva nos lleva a pensar que no son cristianos. El Señor sirvió a sus discípulos, siendo Él el amo, Señor, amo, el dueño, siendo el Maestro. Él les enseñó sirviéndoles. El Señor, el Maestro. ¿Cómo lo hizo? Les lavó los pies. Hermanos, eso de lavar los pies era algo que solo hacían los esclavos en los hogares. En los hogares, en la época en que el Señor estaba caminando aquí en la tierra, tenía una especie de lebrillo, vamos a llamarle una ponchera con agua, había un cántaro y había un esclavo que estaba pendiente de que cuando llegara visita, cuando llegara el dueño de la casa, cuando llegara una visita, ir y lavar los pies de esa persona. Los pies estaban polvosos, no habían carreteras asfaltadas, y aún estuvieran asfaltadas, una gente andando en sandalias, esos pies polvosos, con lodo entre los dedos de los pies, producto del sudor y el polvo. Iba un esclavo y lavaba esos pies y los secaba. Pero eso no lo hacía un esclavo de mayor rango en la casa, solo hacía un esclavo de menor rango en la casa, el lavar los pies de los que llegaban. Y el Señor, siendo el amo, el dueño, lavó los pies de sus discípulos, se comportó como el esclavo de más bajo nivel. Y él no titubeó en hacerlo, él cogió y se amarró la túnica, se amarró una toalla y lavó los pies. ¿Qué derechos tenía el Señor? Precisamente eso, ser el Señor, el amo, el Maestro, el mayor, el que se sienta a la mesa. Tenía derecho de ser servido. Más que todo eso, Él es Dios, tenía todos los derechos. Sin embargo, Dios, hecho hombre, se agachó para lavar los pies de sus discípulos. Por eso fue que Pedro le dijo que no. No, tú me vas a lavar a mí. El Señor le dijo, deja que te lave los pies. Fíjese que Pedro entendió a quién era que le correspondía. Y Pedro, con todo y su carácter, entendió que Cristo era el Maestro y que él era el discípulo y que el Maestro no tenía por qué hacer eso. Sin embargo, el Señor, el amo, el Maestro, el mayor, que tenía derecho de ser servido, Dios hecho hombre, les sirvió, les lavó los pies. ¿Por qué el Señor no reclamó esos derechos? ¿Por qué el Señor, en lugar de ser Él el que se agachara, tomar el lebrillo, la toalla y lavara los pies, por qué Él no reclamó que uno de ellos lavara los pies? Y les digo algo, si el Señor Jesús le hubiera dicho a uno de sus discípulos que le lavara los pies, ese discípulo lo iba a hacer gozoso.
de tener el privilegio de lavar los pies de su maestro. Ahora, ¿por qué el Señor no reclamó eso? Porque quería darles ejemplo y que ellos aprendieran a no enseñorearse unos de otros. Quería darles una lección de humildad, que aprendieran a negarse a sí mismos y a tomar su cruz cada día. Aprendieran a negarse, dejaran de lado el orgullo, fueran humildes. Por eso el Señor dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Él dio ejemplo con su vida. No fue simplemente como Platón, como Aristóteles, que tenían discípulos y caminaban con ellos para arriba y para abajo, pero ellos eran servidos por los discípulos. El Señor, contrario al mundo, Él sirvió a los discípulos. ¡Wow! Y ahora, una aplicación para ti y para mí. ¿Qué hará el discípulo perfeccionado en esta situación? Es una situación parecida. El discípulo que es perfeccionado, que está creciendo, que está madurando, que está siendo completado por el Señor, es una situación igual. ¿Qué hará? Hay una discusión, quién será el mayor, todo eso. Bueno, el discípulo perfeccionado aprenderá la humildad, a servir a otros en lugar de ser servido, entendiendo que servirá aunque por alguna posición de autoridad no le corresponda hacer el servicio. Un verdadero discípulo que está siendo perfeccionado por Dios, que Dios está trabajando en su vida, conformando su carácter al de Cristo, va a ser humilde, se va a negar a sí mismo, y aún él entienda que está en una posición de autoridad, él va a servir, aunque no le corresponda en un momento determinado hacer eso, pero él va a servir. Hoy en día hay muchos sirviéndose de los cristianos y queriendo que le den títulos, que les pongan títulos, aman los títulos, los primeros lugares, pero no sirven a otros, son servidos. Hay iglesias que cuando el pastor se para, separan los diáconos como que son la seguridad de él. Y estuve observando un video en donde el líder llegó en su jipeta y la gente comenzó a tenderle paños, toallas, para que el pastor caminara por ahí hasta el templo, porque él no podía pisar. Hay otros que ponen personas agachadas para que él camine sobre esas personas, pise en ellas. El Señor no hizo eso. Dios hecho hombre lavó los pies para dar ejemplo. Seguimos observando características que modelan un verdadero discípulo de Cristo. Vimos la humildad del servicio. Otra característica, llevar fruto, que dice Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que usted sepa mucho, lea muchos libros, mencione muchos autores famosos. No, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que usted se pase la vida diciendo que no es como este o como aquel, comparándose con los demás. No, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 12, versículos 23 a 26. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre
le honrará. Interesante, dicen, esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, que exalta el nombre de Dios, que glorifica a Dios, en que los que dicen que son discípulos de Cristo lleven mucho fruto, mucho fruto. Y dice Juan 12, 23 a 26, que algo que le da gloria a Dios y que conlleva que el Padre honre a esa persona, es que un discípulo de Cristo aborrezca su vida en este mundo y le sirva a Él, yendo en pos de Él. ¿Cómo pudo Cristo llevar mucho fruto? Él dio su vida, estimó en poco su vida, aborreció su propia vida, no amó su vida, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El Señor renunció temporalmente a muchos privilegios como Dios para venir aquí, tomar forma humana, habitar en un cuerpo. Él dio su vida por nosotros, Él padeció, Él sufrió y por eso llevó mucho fruto. Dice el Señor que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Un grano de trigo que se pudre. El Señor fue sembrado en un sentido figurado. ¿Y cuántos hijos tiene el Señor? Miles en toda la historia desde la redención para acá, porque Él fue sembrado como grano de trigo, estimó en poco su vida, dio su vida, por eso Él ha podido llevar mucho fruto en toda la historia de la humanidad. De acuerdo a estos pasajes, ¿cómo nos van a identificar como discípulos de Jesús? ¿Qué otro distintivo, aparte de la humildad y el servicio, qué otro distintivo caracteriza a una persona que es un verdadero discípulo de Cristo? ¿Qué otros nos van a identificar? Porque seguimos a Jesús y llevamos fruto. Tenemos una vida fructífera, no estéril para el Señor. Y yo te pregunto, yo no sé qué tiempo tú tienes en la vida cristiana, quizás eres un nuevo creyente, quizás tienes muchos años ya de decir que eres cristiano. ¿Tú estás llevando fruto para el Señor? Alguien a quien le pregunten los que te observan pueden decir que tú estás llevando fruto para el Señor, o tú eres de los que mueren solos, de los que se pudren porque estiman tanto su vida que no son capaces de darla por el Señor, de ponerla por el Señor. El Señor fue enterrado y dio fruto, germinó esa planta. ¿Eres tú una planta que lleva mucho fruto? A 30, a 60, a 100 por uno. ¿Cuánto está dando tu vida como fruto? Tú dices que eres discípulo del Señor. Un verdadero discípulo del Señor da fruto. Le sigue y lleva fruto, le sirve y el Padre le honra. ¿Cuál es el fruto de tu vida? ¿Cuál es el resultado de tu vida? ¿Tu carácter muestra que eres un seguidor de Cristo? ¿Sirves a otros? ¿Te interesas por otro? ¿Aconsejas a otro? ¿Enseñas a otros? ¿Reprendes a otro con la palabra de Dios? ¿Confrontas el pecado en la vida de otros? ¿Estás haciendo discípulos? ¿O eres de los que están sentados en la grada mirando a los que corren en el estadio y decir, mira, aquel se cayó, las rodillas de aquel no sirven? ¿O estás tú corriendo y llevando fruto? Ahora, ¿cuál es el precio de llevar mucho fruto? El precio de estar dando fruto por el Señor, y mucho. Él no dice simplemente que se dé fruto, es mucho, es toda una vida de dar fruto. No es como dijo uno, yo recuerdo, no hace tantos años, ahora 6 de enero del 2021, hace unos 40 años y meses, que escuché a alguien decir, no, ya yo estoy viejo, ya eso le queda a ustedes los jóvenes. Una persona que apenas llegaba quizás a los 40 años decía
que no, que ya él estaba dejando eso, que eso le tocaba a gente más joven. No, llevar mucho fruto es toda una vida. Ahora, ¿cuál es el precio de llevar mucho fruto? Es que tiene un precio, que hay que calcularlo, y lo vimos en una lección anterior. ¿Cuál es el precio? La propia vida, el estar dispuestos a darla por Jesús. Te soy honesto, no te voy a mentir, el precio de dar mucho fruto por el Señor, de ser un verdadero discípulo de Cristo, es que en algún momento quizás tú tengas que dar tu propia vida. Te va a costar la vida, te va a costar comodidades, te va a costar dinero, en algún momento vas a tener que dar dinero, pero en algún momento quizás vas a tener que renunciar a comodidades, vas a tener que renunciar a relaciones, a personas. En algún momento quizás tengas que morir, ser asesinado, ser matado por dar mucho fruto. Ese es el costo del discipulado. Yo no te voy a mentir, no te voy a mentir. Y cuando yo digo que te costará dinero, no es como hacen estos predicadores de la prosperidad que te dicen que lleves todo al templo, que siembres. No, está bien que tú ofrendes, y quizás para la obra misionera, para sostener obreros, pero que en algún momento tú vas a tener que dar dinero, comprar algo, o vas a dejar de ganar algo, vas a tener que renunciar a un empleo muy bueno con tal de dar mucho fruto para el Señor. ¿Dónde estará el discípulo de Jesús? ¿Dónde está Jesús? Donde esté Jesús, un verdadero discípulo de Jesús va a estar ahí. En Juan 14:3 y 17:24, ahí dice dónde nosotros vamos a estar. El Señor está preparando lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Y ahora, de una manera espiritual y representativa, el Señor es como el representante nuestro, sentado a la diestra del Padre. Él dice que nosotros estamos sentados con Él, pero de una manera ya más llana. Un día nosotros vamos a estar ciertamente en el lugar que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Ahora estamos en Cristo, con Cristo, estamos donde Él está. Esa es una promesa que Él tiene, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Debemos vernos así, en Cristo, no solo en posición. Él como representante de toda la humanidad ante el Padre, nosotros estamos ahora mismo como si estuviéramos sentados con Él. Seguimos viendo otra característica. Vimos la humildad, el servicio, el dar fruto, y ahora el amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para los otros. ¿Cómo conocerán que somos discípulos del Señor? Modelamos que somos discípulos con la humildad, con el servicio, con el estar dando fruto para el Señor, arriesgando aún nuestra propia vida y todo lo que poseemos. Pero aquí dice una característica: si tuvierais amor los unos con los otros. Y yo voy a explicar algo más tarde. ¿En qué se parece el discípulo a Jesús? En que ama a los demás. Un verdadero discípulo de Jesús se parece a Él cuando ama a los demás. ¿En qué los ama? Tiene amor. No dice aquí que siente, dice que tiene amor, que se tiene, no dice que siente amor. Porque la gente dice, es que yo como que no siento. No, el amor bíblico, el amor ágape en griego, o agapao, tiene algunas pronunciaciones, es mucho más que algo que yo siento. Es que yo voluntariamente decido, por obediencia al Señor, por imitar el carácter de Cristo, por obediencia yo escojo y decido
hacerle a los demás todo el bien que Dios quiere que yo les haga y que Él pone a la mano mía que yo les haga. Eso es el amor bíblico, es mucho más que un sentimiento o una emoción, claro. Cuando yo amo a los demás, eso va a producir en mí emoción, porque yo le voy a servir, yo le voy a hacer el bien. Yo no lo voy a hacer de manera fría, pero no lo voy a hacer por emoción o por sentimentalismo, sino yo le voy a hacer todo el bien que Dios quiere que yo le haga al otro, con emoción y con sentimiento, no de manera fría. Nosotros nos parecemos a Cristo y demostramos que somos discípulos. El mundo sabrá que somos discípulos en que amamos a los demás. Si ustedes notan, hermanos, la iglesia se compone de todas las personas, de todos los creyentes en Cristo Jesús, de toda raza, tribu, nación, lengua, condición social. Hermanos, en la iglesia convergen ricos, pobres, dominicanos, haitianos, colombianos, venezolanos, norteamericanos, blancos, negros, amarillos, albinos, hermanos, y nos tratamos sin tomar en cuenta esas cosas. Tenemos condiciones económicas, nacionalidades, lenguajes, idiomas diferentes, problemas, dificultades. Tenemos debilidades cada uno, pero en la iglesia de Cristo es un lugar en donde se muestra el amor, no por lo que se siente, sino por la relación entre unos y otros. Y el mundo lo sabe y el mundo ve eso. Y debe ser así en una verdadera iglesia donde los que están ahí realmente están aprendiendo de Cristo y quieren ser como Cristo. El amor. Cuando el mundo ve el amor entre los discípulos de Cristo, ¿a qué conclusiones llega el mundo? Que esa persona es un discípulo de Jesús, que está aprendiendo de Él. Y usted sabe que eso es algo que le molesta al mundo. Esa es una de las cosas que le molesta al mundo. No solo que el cristiano no practica los mismos pecados o no debe, yo supongo que no está practicando las mismas cosas del mundo y eso le molesta al mundo, que no los puede arrastrar a ser como Él. Pero cuando el mundo ve el amor entre los discípulos de Cristo, llega a la conclusión de que esas personas realmente son cristianas, que realmente esa gente está aprendiendo de Jesús, aunque no lo diga. Y aunque se muerda la lengua, pero dice, no, esos son evangélicos de verdad, esos son cristianos de verdad. Realmente, el secreto de parecernos a nuestro Maestro no es solo porque le observamos y le imitamos por observación, sino porque, como dice Gálatas 2:20, estamos crucificados con Cristo, ya no vivimos nosotros, sino Él en nosotros. Nosotros nos parecemos al Maestro, no solo porque lo observamos, no solo porque le imitamos, sino porque estamos crucificados con Cristo, porque tomamos nuestra cruz cada día y morimos con Cristo cada día, porque ya no vivimos para nosotros. Nos negamos a nosotros mismos, no vivimos para reclamar nuestros derechos, sino los derechos de Cristo. Y Él vive en nosotros por medio de su Santo Espíritu, que Él dijo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Hemos tomado nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos y aborrecemos nuestra vida, la amamos menos de lo que amamos a Cristo. Incluso la Biblia dice que nosotros debemos ver a los demás como superiores a nosotros, no como nosotros como superiores al otro, sino el otro como superiores a nosotros. Hermanos, hemos visto algunos modelos
de discipulado, de lo que debe ser un discípulo: humildad y servicio, dar mucho fruto y amar a los demás. Quiere el Señor que en tu vida, en mi vida, nosotros estemos demostrando que estamos siendo perfeccionados, que estamos creciendo, estamos madurando, porque somos humildes, porque servimos a los demás sin ver en qué posición estamos, sea de autoridad o no, que tú y yo estamos llevando mucho fruto. Nuestra vida es una vida fructífera, no estéril, y porque tú y yo amamos a los demás, no que sentimos que amamos a los demás, sino que tenemos amor y le hacemos a los otros todo lo bueno que Dios quiere que le hagamos. Nosotros no somos de los que pagan mal por mal, mal por bien, sino que al que nos hace mal, nosotros le hacemos bien, y que hacemos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Espero que el estudio de hoy haya sido de bendición para tu vida. Recuerda, al final de este video vas a ver enlaces del video anterior que te sirva de repaso, o puedes comenzar la serie. Ya esta es la lección número 7. La próxima, si Dios lo permite, será la última de esta serie del discipulado. También en la descripción de este video está la dirección en donde tú puedes ir y descargar el material escrito que sirve de base de este estudio. Esperamos que el Señor te esté bendiciendo y estés viviendo como discípulo de Cristo.